Bien, el uso de agentes consiste en pasar de una automatización de tareas a una autonomía estratégica. Es decir, un agente es capaz de, bueno, pues de asumir tareas repetitivas, de incluso automatizarlas con total autonomía, prácticamente sin supervisión humana, aunque sí que es necesaria. Y esto, como os comentaba, va a suponer un cambio de paradigma en el año 2026. La pregunta que os tenéis que hacer después de ver esta presentación es ¿qué tareas consideráis que podríais asignar a un a un agente de inteligencia artificial? Por ejemplo, pues responder correos electrónicos o enviar presupuestos, revisar la disponibilidad de las habitaciones del alojamiento, las mesas de vuestro restaurante, actividades de vuestra empresa de actividades, etcétera. También, por ejemplo, ajustar campañas de publicidad, si es algo que realizáis a menudo, o responder reseñas en las diferentes plataformas digitales, pues ya sea en Google My Business, Trust, etcétera. Y también, pues, por ejemplo, hacer informes. Efectivamente, pues ya la automatización y las herramientas de inteligencia artificial pues ya nos han ayudado y nos ayudan a realizar todas estas tareas. Pero el hecho de que tengamos una automatización no implica que esas herramientas de automatización puedan tomar decisiones estratégicas y operar del mejor modo posible para obtener mejores resultados. Con lo cual, aquí entra en juego el agente. El agente lo que tiene es un objetivo que se le configura y toma decisiones en función de unos límites que le marcamos, ¿vale? Con lo cual puede asumir diferentes tareas complejas dentro de un proceso. Imaginaos, por ejemplo, pues la automatización, pues si hacemos un símil, sería como un microondas al que le decimos, bueno, pues mira, calienta esta taza de café durante 1 minuto con una potencia 3, por ejemplo. Sin embargo, un agente es prácticamente como un chef de cocina, ¿vale? Que no solo decide, sino que además prueba, ajusta y bueno, pues hace comparativas de bueno, pues la mejor receta, los ingredientes que tiene que añadir o eliminar, etcétera, para obtener el resultado óptimo. El sector turístico es pues un terreno perfecto, ¿vale? Un terreno perfecto para poder introducir el uso de agentes de inteligencia artificial para analizar datos dentro de procesos, realizar tareas que bueno, son repetitivas y quitan tiempo y también para procesos en donde la toma de decisiones es una de las claves, ¿no? Bien, vamos a ver qué es un agente de inteligencia artificial. Bueno, pues un agente de inteligencia artificial es por así decir, una herramienta que se le asigna un objetivo, que toma decisiones, que está vinculado y opera junto con otras herramientas y además tiene memoria y opera con poca supervisión humana. Es decir, la toma de decisiones es autónoma, pero sí que es cierto que tenemos que supervisar, sobre todo midiendo los resultados de respuesta, de mejora de KPIs, etcétera. Esto lo veremos ahora un poquito más adelante. Con lo cual, recordad cuando hablamos de la diferencia entre chatbot, asistente y agente en la segunda clase del curso, pues lógicamente no son las mismas tecnologías. Un chatbot, recordad que es el nivel de interacción más básico, es una herramienta de inteligencia artificial a la que se le proporciona pues un script y es simplemente reactiva. Chatbot, por ejemplo, pues los más habituales son los chatbots de atención al cliente, en donde le cargamos una serie de preguntas y respuestas y cuando el chatbot detecta una pregunta, directamente, automáticamente, pues da la respuesta que nosotros ya le hemos proporcionado en el guión. Eh, el chatbot actúa como un árbol de decisión. En realidad, si, por ejemplo, si la pregunta es X, yo respondo Y, ¿vale?
Sin embargo, recordad que el asistente de inteligencia artificial es un pasito más, en donde, bueno, pues se configura un asistente con un objetivo, se le informa del contexto, bueno, pues cuál va a ser su tarea principal, cómo queremos que nos devuelvan los resultados que le estamos solicitando, y también le establecemos una serie de límites. Pero como tal, tenemos que interactuar de forma permanente con él y supervisar sus resultados, ¿vale? Es prácticamente una conversación la que establecemos con un asistente. El agente es totalmente distinto, es decir, para que el agente opere no es necesario conversar con él, sino que le otorgamos un objetivo, una serie de configuraciones, lo vinculamos con otras herramientas que pueden ser pues, un CRM, un gestor de correo, pues, una plataforma de marketing, para que asuma un proceso completo y complejo, y nuestra función pues al final va a ser la de supervisar los resultados. En el caso de que esos resultados no sean óptimos, pues tendremos que ajustar la configuración de la gente, pero como tal, actúa por sí mismo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en turismo, si asignamos a un agente el objetivo de aumentar reservas de fin de semana, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, pues una vez vinculado, pues por ejemplo, al CRM y a la plataforma de email marketing, pues puede detectar el aumento de búsquedas en un momento dado, puede revisar la disponibilidad de alojamiento, puede ajustar el presupuesto en Ads, bien pues a través de campañas de Meta Ads o Google Ads, y también puede enviar incluso correos electrónicos con ofertas personalizadas a través de email. Es decir, que prácticamente un agente es como un trabajador, ¿vale? Un trabajador que tiene una serie de responsabilidades que tiene que asumir y que desempeñar, y el agente pues la realiza al igual. Por ejemplo, si establecemos un símil para que comprendáis entre un contestador automático y un director comercial, pues lógicamente el contestador automático simplemente responde. Hay un mensaje pregrabado que le aparece pues a la persona que está al otro lado del teléfono con una información. Sin embargo, un director comercial es una persona que actúa en función de un background, de una experiencia, y actúa con el objetivo de lograr resultados, ¿no? Eso es un agente. La gran diferencia, bien, pues entre chatbot y agente, pues el chatbot responde dentro de un flujo cerrado de información, es decir, un guión, no tiene memoria real. Realmente le tenemos nosotros que proporcionar esa información que tiene que dar al usuario, y no está vinculado con otras herramientas, es decir, no trabaja de forma orquestada con un CRM, etc. Sin embargo, el agente decide en función de un objetivo definido. También le aportamos contexto, pero además del contexto inicial que le aportamos, también va acumulando conocimiento a partir de esa orquestación que se realiza a través de API con otras herramientas, de forma que bueno, se produce un aprendizaje automático, de forma que la gente puede ir dando cada vez mejores respuestas. Pues al igual que, por ejemplo, pues, un recepcionista contesta llamadas, pues un director comercial lo que hace es mover la estrategia, es decir, optimizar. Eso es lo que hace un agente. Vamos a ver cuál es la anatomía de un agente, es decir, cuáles son las áreas de configuración para que realmente un agente funcione correctamente. La primera de ellas es el objetivo. El objetivo es pues, qué es lo que tiene que conseguir, es decir, una vez asume un proceso complejo, cuáles son los resultados que tiene que obtener. También está la parte de configuración del orquestador. El orquestador es, por así decir, pues unas indicaciones que le damos para que pueda vincularse con otras herramientas y trabajar de forma conjunta con ella. Por ejemplo, un CRM, plataforma de marketing, etc.
También hace falta un modelo LLM, es decir, un modelo de lenguaje natural que pueda ser ChatGPT o cualquier otro modelo que nos permita configurar ese agente. También pues una serie de herramientas que le tenemos que proporcionar y por supuesto pues esa retroalimentación que nos tiene que ir proporcionando y por supuesto contar con una memoria que le asignamos para que realice todas esas tareas de una forma eficiente. Con lo cual, podríamos considerar que un agente tiene 5 piezas. La primera de ellas es el modelo, que es el cerebro. La segunda es la memoria, que es el recuerdo de todas las interacciones que realiza para llevar a cabo esas tareas, ¿no? La tercera pieza son las herramientas, es decir, con qué herramientas se vincula para obtener datos, lógicamente, y operar en función de esos datos, que puede ser, pues, por ejemplo, el CRM, el motor de reservas, la plataforma de Meta Ads o de Google Ads, etcétera. Por otra parte, el orquestador. El orquestador es esa pieza que permite establecer reglas y límites para indicarle con exactitud a la gente qué es lo que queremos que realice y qué debe evitar. Y por último, pues lógicamente el objetivo, que es su razón de existir. Por ejemplo, un recepcionista que sea un muy buen trabajador o trabajadora, pues realmente es una persona, un profesional que conoce el negocio en el que trabaja, que recuerda cuáles son los clientes habituales y bueno, pues les da pues una prioridad, una bienvenida especial, tiene pues una deferencia con ellos. También es un profesional que accede al PMS pues para centralizar, automatizar sus operaciones a diario, sigue un protocolo de empresa, es decir, pues sigue una serie de parámetros que bueno, pues son los parámetros establecidos por los protocolos de empresa y también busca, su objetivo es maximizar la ocupación, es decir, pues revisar datos, confirmar que hay alojamientos o habitaciones pues, que todavía no están ocupadas, plantear propuestas pues a los responsables de pues, reportar datos de esas habitaciones pues, para llevar a cabo campañas, etcétera. Y pues también podemos configurar un agente que realice todas esas tareas. ¿Qué tipos de agentes existen? Bueno, pues pueden existir según la autonomía de la que dispongan o según la función que les asignemos. La autonomía, bueno, pues según la autonomía de menor a mayor es el tipo de agentes reactivos, los agentes que se basan en reglas, que se basan en objetivos y los multiagentes, ¿vale? Que son enjambres de agentes. Y según su función, pues pueden ser, por ejemplo, agentes centrados en captación de leads, en gestión de reservas, en gestión de la reputación de marca, revenue management, por ejemplo, o back office. Por ejemplo, un agente reactivo es el que pues, responde a un estímulo concreto, ¿no? Por ejemplo, detecta una reseña negativa y genera un borrador para contestar a esa reseña. Si está basado en reglas, pues por ejemplo, pues actúa si se cumple una condición concreta, ¿no? Por ejemplo, si él analiza los datos de CPA, pues viendo que es necesario reducir el presupuesto en inversión publicitaria, pues lo ejecuta, lo realiza. Si está basado en un objetivo, es decir, dentro del mismo proceso, optimiza constantemente. Es decir, pues se ocupa de revisar cuáles son los ingresos generados en función de cada euro que se invierte en publicidad y lo que hace, su objetivo es maximizar el ROAS semanal, ¿no? Entonces, en función de ese objetivo, pues realiza otra serie de tareas que van a conllevar en la maximización del ROAS. Y por último, el multiagente o el enjambre de agentes, que es un conjunto de agentes que colaboran entre sí.
De forma que son, imaginaos, como un equipo de trabajo, cada agente tiene una función determinada y entre ellos interactúan de forma autónoma, sin necesidad de supervisión, pues para llevar a cabo las principales funciones que se les han asignado y hacerlo de una forma óptima. Esto, que os parece un poco de ciencia ficción, ¿no? Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo voy a delegar yo las tareas de mi empresa en un agente y cómo lo controlo? Bueno, en realidad es posible configurarlo y mantener unos límites de control. Ahora veremos qué tenemos que tener en cuenta. Y esto ya se está empezando a ver de una forma democratizada, es decir, de una forma extensa y amplia este año, en el año 2026. Por eso os comentaba que este año, el 2026, se considera el año de la agentización. ¿Cómo hemos llegado desde pues, los primeros chatbots que se crearon, que se desarrollaron, hasta los agentes? Bueno, pues el primer paso dentro de una cronología de desarrollo tecnológico está la creación de chatbots, que fue, por así decir, pues el primer uso de la inteligencia artificial de una forma democratizada hacia el año 2015. En el año 2018, del 2018 al 2020, se desarrollaron los sistemas de automatización de tareas y de CRM y fue, por así decir, el bombazo de las estrategias de marketing de inbound, es decir, la capacidad de poder personalizar los contenidos de marketing dirigidos a buyer persona concretos de una forma totalmente automatizada y personalizada. En el 2023 irrumpieron los LLMs, que son, bueno, pues Chatbot, DeepSeek, Poe, Mistral, es decir, todas las herramientas de inteligencia artificial conversacionales que utilizan e interpretan lenguaje natural para ofrecernos respuestas, pues, a cuestiones que le vamos planteando a través de una conversación. El año 2024 ya se empezaron a desarrollar los primeros agentes, sobre todo agentes reactivos, es decir, los más básicos, pero bueno, pues durante estos últimos 3 años el desarrollo ha sido tal que hoy en día contamos con sistemas de agentes autónomos, incluso en la posibilidad de configurar diferentes agentes que se orquestan entre sí, enjambres de agentes. Con lo cual, el planteamiento que os tenéis que hacer es ir de menor a mayor, es decir, dentro de vuestros procedimientos, vuestras tareas en la empresa, lo que os tenéis que plantear es qué procesos creéis que podrían asumir agentes. Empezar solo por uno y yo recomiendo pues también hacer como un pequeño esquema en el caso de que queráis implementar varios agentes que asuman diferentes procesos, también establecer cuál es la vinculación entre ellos y qué datos han de intercambiarse unos con otros para llegar pues, a una serie de resultados. Bien, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas que le podemos otorgar a los agentes en el sector turístico? Bueno, pues por ejemplo, crear agentes de captación o agentes de reservas, de gestión de la reputación de marca, de revenue y análisis de, bueno, de reservas y propuesta de pues, cambio de precios en función de la dinámica y tendencias del mercado, y también pues como agentes internos que, bueno, pues agilicen determinadas cuestiones a nivel interno, comunicación interna con el equipo, etcétera. Por ejemplo, un agente de captación, ¿qué puede hacer? Bueno, pues puede detectar el aumento de búsquedas con estas palabras clave, escapada rural de otoño, y puede reforzar automáticamente las campañas que se lanzan. Un agente de reservas pues puede responder dudas de clientes, puede consultar la disponibilidad y enviar propuestas personalizadas, ¿no? A través de diferentes medios.
Un agente de reputación puede ser capaz de analizar el sentimiento derivado de las reseñas que nos van poniendo pues, los clientes en las diferentes plataformas, tanto en Google My Business, en nuestra página web, analizar comentarios en redes sociales, en TripAdvisor, en Booking, etcétera, ¿no? Y además puede lanzarnos y enviarnos informes pues de inputs de reseñas a diario, por ejemplo, para poder priorizar crisis antes de que escalen. Por ejemplo, en el caso de que una reseña que obtengamos pues, sea de un cliente muy insatisfecho, el poder incluso darle respuesta pues, en tiempo real, ¿no? También podemos configurar agentes de revenue, que detecten picos de demanda o valles de demanda y que ajuste precios dinámicamente. Y, pues por último, por ejemplo, pues un agente interno que nos sirva pues, para análisis de datos, cruce KPIs, la revisión, por ejemplo, de los datos trimestrales en cuanto a pues, reservas, etcétera, ¿no? También pues, detectar anomalías dentro de la empresa y generar informes automáticos para diferentes funciones. Imaginaos que si en vuestra empresa creáis estos 5 asistentes digitales, imaginaos que es como contar con un equipo de trabajo que está operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahora vamos a entrar en ya el tema de herramientas, es decir, qué herramientas nos permiten crear agentes. Bien, en función de la dificultad y la complejidad del agente, existen dos grandes tipos de herramientas que nos permiten crearlos. Están las herramientas no code y las más avanzadas. Las no code son herramientas que permiten crear agentes sin necesidad de programar, ¿vale? Incluso pues, establecer las automatizaciones que requiere realizar el agente, ¿vale? No es necesario escribir código, no es necesario saber programación ni conocimiento, ni tener conocimientos avanzados y además permiten trabajar con pues una interfaz intuitiva, visual. Entonces, bueno, pues es sencillo, relativamente sencillos de configurar. Las herramientas más avanzadas sí que requieren programación para crear los agentes. Estas herramientas se utilizan en el caso de que sea necesario crear agentes con, que lleven a cabo tareas dentro de procesos altamente complejos o incluso para configurar enjambres de agentes que trabajen de forma colaborativa y conjunta. Eh, por ejemplo, para muchos negocios, pequeños negocios, pymes, solo el hecho de poder crear un agente que se conecte al CRM y que analice pues cuáles son las reservas, cuáles son las habitaciones, por ejemplo, que quedan libres y plantear propuestas ya de campaña para bueno, pues para incrementar las reservas dentro de un periodo concreto, pues ya es un paso, ¿no? ¿Cómo podríamos crear este agente? Bueno, pues con una herramienta no code, es decir, con Make, por ejemplo, o Zapier, y podríamos conectarla a nuestro CRM de reservas a través de una API, de forma que no es un proceso extremadamente complicado. Eh, ¿Cómo configuramos un agente? ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta dentro de la configuración? Bueno, pues la primera de ellas es definir el problema real, ¿vale? ¿Qué tiene que realizar? En segundo lugar, le tenemos que proporcionar un objetivo y dentro de cuáles son las variables que vamos a utilizar para medir los óptimos resultados de ese objetivo. También tenemos que determinar cuáles son las herramientas con las que
va a interactuar con un CRM, con plataforma de Meta Ads, por ejemplo, con lo que sea, ¿vale? Con lo que sea que tengamos que vincularlo para que el agente pueda extraer datos y operar. Por supuesto, le tenemos que dar una serie de instrucciones, es decir, cómo tiene que realizar las tareas. También no nos podemos olvidar de establecer límites, es decir, qué queremos que no haga o qué queremos que evite. Y también tenemos que definir el escalado humano. Tenemos que definir el escalado humano, es decir, cuál es la supervisión que tenemos que realizar. Por supuesto que no vamos a crear agentes por crear agentes. Esto es un proceso de creación que requiere una reflexión previa y que, bueno, pues es necesario sentarse sobre, incluso sobre el papel o sobre un lienzo en blanco en cualquier, bueno, pues un Word, un PowerPoint, Google Slides, la herramienta que utilicéis para establecer, bueno, pues todos estos parámetros de una forma meditada. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, queréis crear un agente que analice los leads inactivos, ¿no? Es decir, pues aquellos buyer persona que se han quedado ahí atascados en el funnel y finalmente todavía no han dado ese paso hacia la conversión, hacia la reserva. Y le planteáis a este agente el objetivo de recuperar el 10% de esos leads que están inactivos en un plazo de un mes. ¿Cuáles son las herramientas con las que vais a vincularlo a través de API? Bueno, pues las vais a vincular con el CRM de reservas y con el correo electrónico, porque le vais a indicar que lo que queréis es que en función de el estado del lead y bueno, pues el tipo de alojamiento, por ejemplo, por el que se haya interesado o la actividad cultural, lo que sea, pues le vais a enviar, la gente le va a enviar a través del email una oferta personalizada, por ejemplo. Y hay que establecerle también el límite, es decir, le tenemos que decir a la gente que no ofrezca descuentos que no hayan sido autorizados por una persona que supervisa. Ahí está el escalado humano, en eso consiste. Con lo cual, importante, tenemos que establecerle los límites porque si no, el agente, si le estamos dando el objetivo de recuperar el 10% de los leads en 30 días y no le establecemos un límite de que no ofrezca descuentos, pues él va a operar de forma que quiere resolver el problema que le estamos planteando de la mejor forma posible en el menor tiempo, ¿no? Con lo cual, pues a lo mejor pues envía descuentos del 75% a esos leads por correo electrónico. Entonces, esto tenemos que dejarlo clarísimo en la configuración de la gente, porque claro, lógicamente, si hace eso, pues va a rescatar, por supuesto, leads inactivos, porque muchos de ellos van a decir, wow, qué descuentazo, pues voy a reservar, ¿no? Pero a lo mejor a nivel de negocio, pues es un crack, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esta cuestión. También es importante que sepáis que el escalado humano, es decir, los límites que hay que establecerle para que haya partes del proceso supervisadas por un profesional, tiene que ser mayor ese escalado a mayor complejidad del proceso o a mayor riesgo que suponga el proceso que asume el agente, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo un agente que analice pues, métricas de redes sociales y que haga una propuesta de campaña y que además proponga pues, un presupuesto adecuado. Ahí le tenemos que establecer un límite de que hay una persona que tiene que revisar ese presupuesto y dar el OK para que el agente siga operando. Si el propio agente establece un presupuesto que él considere, pues imaginaos que pues puede ser un agujero para la empresa, ¿no? En cuanto a inversión publicitaria. Con lo cual, importantísimo el tema del escalado humano y de los límites. ¿Cómo vamos a medir si un agente realmente funciona y está obteniendo los resultados que bueno, pues, queremos, ¿no? Bueno, pues hay que medir
el porcentaje de automatización resuelta, el tiempo medio de respuesta, bueno, pues mientras la gente procesa la información y opera, bueno, pues cuánto tiempo tarda en realizar todo ese tipo de operaciones. También pues saber si la conversión o el KPI que queremos optimizar y mejorar, pues realmente sí que se está mejorando, cuál es el coste por cada interacción que realiza y, bueno, pues el incremento de reservas podría ser pues un KPI final, ¿no? Un KPI de conversión final. Un agente, si no le establecemos métricas, prácticamente no vamos a saber con exactitud si realmente está operando de una forma adecuada. Un agente realmente operativo es aquel que debe impactar, por ejemplo, en el ahorro de tiempo y de esfuerzo a los profesionales de la empresa, o bien tiene que revertir en un incremento de ingresos, o bien pues, mejorar la experiencia del cliente. Esto en función del tipo de tarea que le asignamos, pues va a conseguir una serie de resultados que vamos a medir con unos KPIs concretos. Es interesante conectar esta medición de KPIs dentro de un dashboard inteligente que de forma automatizada también pues, vaya alimentándose con los datos que se van obteniendo a partir de esas automatizaciones que realiza el agente, pues para tener pues, la posibilidad de visualizar de una forma ordenada y sistemática, bueno, pues, los resultados que se van obteniendo en cada una de las variables. ¿Qué herramienta os recomendaría para este punto? Bueno, pues por ejemplo, Looker Studio es una de las, creo que de las mejores que nos va a permitir visualizar pues de una forma bastante óptima, ¿no? Y que nos va a permitir pues, decidir si realmente los resultados están siendo óptimos y también extraer conocimiento de esos resultados, ¿no? También otra herramienta interesante es Power BI de Microsoft, que también, bueno, pues es muy similar a Looker Studio. También tenemos que tener en cuenta que el uso de agentes de inteligencia artificial requiere una gobernanza, es decir, volvemos al escalado humano, a la supervisión humana. Porque, bueno, sobre todo si maneja datos de clientes o de proveedores o, bueno, cualquier tipo de datos personales, tiene que operar dentro de los límites legales y normativos, con lo cual, pues, por ejemplo, tiene que tener una aplicación correcta de pues, la RGPD, por ejemplo. También hay que tener en cuenta que los agentes pueden, igual que las personas, pueden tener sesgos, es decir, que a la hora de discriminar información puede que haya cierta información que estén discriminando y que no estén teniendo en cuenta para operar. Todas esas cuestiones también forman parte de la supervisión humana. Y también, por supuesto, hay que estar pendientes de las alucinaciones. Cuando un agente no está bien configurado, por ejemplo, pues no le establecemos pues las tareas que tiene que realizar de una forma concreta, con contexto, con información sobre dónde ha de extraer los datos, etcétera. Bueno, pues puede ser que el agente se invente datos porque cubra esas carencias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por otra parte, la seguridad API, es decir, hay que configurar los agentes siguiendo pues, las directrices de las herramientas con las que vamos a vincularlo, ¿vale? A través de API. Con lo cual es interesante pues, revisar un poco las recomendaciones de esas herramientas en cuanto a vinculación a través de API para agentes. Y bueno, pues de forma transversal, la supervisión humana pues tiene que estar ahí presente. No es una supervisión realmente diaria y permanente, pero sí que como por ejemplo pues con un asistente
un GPT de inteligencia artificial, porque el agente, como comentábamos, pues opera de una forma autónoma, pero la supervisión humana siempre es imprescindible. ¿Para qué? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de que configuremos un agente de reservas de habitaciones, ¿no? Pues a lo mejor, si no está bien configurado con el CRM, bueno, pues puede dar lugar a que prometa a clientes una disponibilidad de habitaciones que no es real, ¿no? O, por ejemplo, puede responder de una forma incorrecta a una review si no hemos establecido una serie de limitaciones. Con lo cual, como un símil que pienso que os puede ayudar a comprender esto es, por ejemplo, pues a la hora de manejar un avión, pues un avión tiene un piloto automático que, bueno, pues el piloto, el profesional, el comandante puede configurar de forma puntual, pero siempre el comandante tiene que estar en cabina. Todavía no podemos dejar al pairo a los agentes de inteligencia artificial que operen por sí mismos, despeguen, mantengan vuelo y aterricen, ¿no? Sino que es necesario que haya pues, una intervención humana. Bien, como os comentaba, estamos en el año de la agentización. Y la agentización lo que implica es que vamos a empezar a ver a profesionales dentro del sector turístico y otros sectores que operen entre agentes. Es decir, cuando, por ejemplo, pues, un director comercial de un hotel o de una empresa turística tiene que colaborar con pues, los directores de otras áreas dentro de la empresa. Bien, pues vamos a empezar a ver que la interacción humana de profesional a profesional se deriva ya a agentes, es decir, los agentes de cada uno de los directores van a interactuar entre ellos y los directores, al final, su función va a ser revisión, supervisión y optimización de resultados en función de los resultados que va obteniendo el agente. Es decir, la visión y los objetivos de los directores van a ser mucho más estratégicas porque el tiempo que les conlleva, pues a lo mejor la revisión de resultados trimestrales, la revisión de campañas de marketing, etc., lo va a llevar a cabo un agente. Ellos solo van a interactuar a nivel estratégico y como supervisores, ¿no? Con lo cual, lo que se va a producir es un trasvase de competencias profesionales desde las estratégicas, por ejemplo, dentro de un nivel de cualificación de dirección, por así decir, la de configuración de agentes y control de agentes. Con lo cual, bueno, eso es a ese nivel, pero en el caso de mandos intermedios y otro tipo con otro tipo de funciones sucede exactamente lo mismo. Es decir, los perfiles profesionales van a tener que saber utilizar herramientas de configuración de agentes, saber optimizarlos, saber configurarlos y saber supervisar resultados. Por ejemplo, vamos a empezar a ver agentes que gestionan campañas de publicidad completas en el entorno digital. Además, van a ser capaces de extraer insights, analizar datos y, bueno, pues crear informes de los resultados obtenidos. En función de esos informes de resultados obtenidos, van a hacer propuestas de mejora y vuelta a empezar. Con lo cual, una de las competencias fundamentales a niveles directivos o de mandos intermedios va a ser la de saber orquestar agentes de inteligencia artificial. Los nuevos roles dentro de los profesionales del sector turístico, como os comentaba, va a ser el hecho de que va a haber personal incluso que supervise agentes o que diseñe sistemas de agentes.
que los diseñe y que sepa cómo orquestarlos y cómo vincularlos a diferentes herramientas. Y también va a haber profesionales que se especialicen en estrategia de datos, es decir, que sepan analizar todos los datos que van generando esas orquestas de agentes para, bueno, pues hacer una supervisión profunda y, bueno, pues realmente controlar que se van optimizando los procesos y los KPIs que se van, los resultados de KPIs que se van obteniendo son adecuados a el objetivo estratégico que se plantea la empresa. Con lo cual, hay mucho miedo con respecto a que el hecho de poner en juego, introducir agentes dentro de las empresas, incluso orquestas de agentes, enjambres de agentes, va a provocar una sustitución de muchos puestos de trabajo. En realidad sí, pero también lo que va a conllevar es el rediseño de las competencias profesionales de los profesionales en cuanto a inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, eh, sí nos mantenemos al día y nos formamos en este tipo de nuevos roles, pues vamos a, lógicamente, mantenernos competitivos dentro de este mercado de trabajo actual. Con lo cual pasamos de un profesional turístico que ejecutaba muchas tareas manuales, aunque utilizara herramientas informáticas, y pasamos ahora a un profesional del turismo, el sector turístico, que no solo es capaz de utilizar LLM, que son las herramientas como ChatGPT, etcétera, herramientas conversacionales o herramientas de creación de contenidos digitales, imágenes, vídeos, etcétera, sino que también van a ser profesionales capaces de diseñar y analizar los resultados de agentes de inteligencia artificial. La pregunta que os hago para cerrar esta parte teórica de la sesión es, sabiendo todo esto, sabiendo qué tipo de agentes existen, cómo se configuran, qué tipo de funciones pueden realizar, me gustaría que pensarais con tranquilidad cuáles son las tareas de vuestro negocio que delegaríais desde mañana a un agente, cuáles son aquellas que consideráis que un agente podría llevar a cabo de una forma automatizada para obtener pues, mejores resultados dentro de pues, áreas concretas de vuestro negocio. Bien, como os comentaba, bueno, pues la parte más teórica ya la finalizamos y aquí lo que os propongo es la configuración de un agente de inteligencia artificial con ChatGPT y Mail. El objetivo es que seáis capaces de automatizar la gestión inteligente de correos entrantes, ¿vale? De vuestro correo electrónico, que sea capaz el agente de clasificarlos en función de etiquetas y preparar respuestas cuando corresponda. Esto lo que va a ayudaros es a reducir el tiempo de filtrado de correos electrónicos, el tiempo operativo de responder, de personalizar cada respuesta y, por supuesto, va a mejorar el conjunto de procesos de la organización. Es decir, vais a tener más tiempo de dedicaros a otras tareas más relevantes que pues, a contestar correos, ¿vale? En esta guía que os he preparado, el agente va a realizar 4 funciones principales, ¿vale? Va a detectar nuevos correos dentro de Gmail, ¿vale? Va a recibir un email, vais a recibir un email en el correo electrónico de Gmail. Una herramienta que se llama Make, que es la herramienta que vamos a utilizar vinculándola con un API, va a detectar que os ha entrado un correo electrónico automáticamente a la bandeja de entrada. Aquí lo que va a hacer el agente es activar el flujo, es decir, lo que va a hacer es clasificar el correo
en función de etiquetas, ¿vale? Por ejemplo, si el correo electrónico contiene la palabra presupuesto y la palabra reclamación, o si no encaja en los anteriores, ¿vale? Bueno, pues si contiene la palabra presupuesto, va a etiquetarlo con prioridad alta. Si contiene la palabra reclamación, pues la etiqueta urgente reclamación. Y si, bueno, pues es información general, pues en información general. Con lo cual, aquí ya directamente desde que recibís el correo, el agente de inteligencia artificial lo va a filtrar y lo va a etiquetar. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a hacer a continuación? Va a generar una respuesta automática solo para información general, porque lógicamente la facilidad que os va a dar es que los mensajes realmente importantes os los va a filtrar y a etiquetar para que vosotros los respondáis. Pero en el caso de información general, pues lo que va a hacer es ya redactar una respuesta eh, a través de ChatGPT va a analizar el contenido de ese mensaje que habéis recibido, va a redactar una respuesta, va a proponer la siguiente acción y va a devolver incluso la respuesta con el asunto sugerido y el cuerpo de ese email de respuesta. En este punto interviene la inteligencia generativa, ¿vale? Dentro de lo que es el agente. Por otra parte, lógicamente crea un borrador en Gmail, es decir, redacta, propone el asunto, pero no va a enviarlo automáticamente. Va a crear un borrador listo para que reviséis y seréis vosotros los que decidáis si el mensaje se envía o no, ¿vale? ¿Por qué no lo envía automáticamente? Pues porque yo no os recomiendo crear un agente que envíe automáticamente sin que, por así decir, cojáis la práctica de manejaros con agentes. Una vez este agente aprenda, aplique su aprendizaje Machine Learning a su operativa diaria, llegará un momento en que los borradores que os vaya creando se ajusten de forma, por así decir, muy concreta y muy adecuada a el tipo de mensaje que queréis que realice y que, por así decir, no os dé tanto reparo el que los envíe automáticamente. Pero yo no recomiendo en un principio que los envíe sin supervisión, ¿vale? Bien, pues aquí tenéis directamente la guía paso a paso, ¿vale? Simplemente vais a tener que crear una cuenta en Make, que es la herramienta Make que nos va a permitir vincular con Gmail y con ChatGPT para crear este agente. Lógicamente tenéis que tener una cuenta de Gmail y tenéis que tener la API key de OpenAI, ¿vale? Para usar esta API y vincularla a Mail, ¿vale? Aquí tenéis el paso a paso exactamente de lo que tenéis que ir realizando, ¿vale? Veis todo el paso a paso. Esto lo he creado pues haciéndolo yo directamente, ¿vale? Para ver cuáles son los puntos pues que requieren pues un poquito más de detalle, ¿vale? Para que no os perdáis por el camino.